continuidad con sello propio. Y entre otras cosas les voy a decir por qué. Porque también es tiempo de las mujeres. Tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores en este país, para que haya médicos y medicinas. De estos casi 5 años, y también para proponer lo que podemos seguir mejorando con miras a consolidar el cambio de régimen de nuestro país. Formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. Invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte. Ahora sí que si eso es sacar al ganador de estos comicios que están por venir al interior de Morena, y bueno, en todo el país, si esto es tratar de sacar a quien defienda la 4T y no es sacar a un candidato a la presidencia o candidata, pues la verdad que ahora sí que no entiendo nada. Bueno, desde este 19 de junio y hasta el 27 de agosto, las 4 corcholatas presidenciales de Morena se encontrarán en giras políticas por distintas partes del territorio nacional. Esto rumbo a la definición del candidato del partido en el poder para la elección 2024. En este arranque, ya vio usted algo de lo que pasó, Claudia Sheinbaum visitó Veracruz y Oaxaca. Adán Augusto López estuvo en Jalisco e hizo una referencia, fíjese, al rector de la UDG, por cierto, al ex rector y ex director de del Festival de Cine y de la Feria del Libro, Raúl Padilla, en un tono muy diferente a lo que lo hace el presidente. Bueno, Ebrard arrancó con un evento en un hotel del centro de la Ciudad de México, diciendo que quiere la Secretaría de la Cuarta Transformación y propuso a Andy, el hijo del presidente, y Andy ya dijo que no va. Y Ricardo Monreal inició con un mitin en el Monumento a la Madre, también aquí en la Ciudad de México. Yo le insisto, si todo esto no es campaña ya no entiendo. Al proyecto de Morena, como usted lo sabe, se suma Manuel Velasco, senador con licencia del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del PT. Todos, como usted lo sabe, buscan ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al terminar las giras políticas, Morena va a iniciar un periodo de encuestas para definir al mejor candidato presidencial. El 6 de septiembre se dará a conocer este resultado y habrá que conocer muy bien las encuestas. El jueves será un día clave que viene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los ministros van a discutir el proyecto de Javier Lainez Potisek, que propone invalidar la segunda parte del Plan B electoral, y todo indica que lo va a invalidar porque tiene las mismas violaciones que tiene la primera parte en términos del procedimiento legislativo. Es el mismo argumento que usó la Corte, le recuerdo, para invalidar hace un mes la primera parte de este Plan B. 2 asuntos importantes. Primero, los recorridos de las corcholatas y también el asunto de lo que puede decidir la Corte el próximo jueves. El doctor Marco Antonio Baños es profesor en la Universidad Panamericana y la UNAM, especialista en materia electoral y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Mi querido Marco Antonio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu auditorio. A ver, ¿ante qué estamos? Ante lo habíamos platicado, pero ya se echó a andar el asunto y te agregaría algo. La oposición se va a sentir con el derecho a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué alcanzas a ver? Mira, son precampañas adelantadas claramente. El acuerdo que tomó Morena con la emisión de la convocatoria de hace 8 días no es más que la formalización del procedimiento interno. La precampaña, al final de cuentas, es un procedimiento interno del partido. Tiene plazos porque la ley dice que las precampañas son una parte constitutiva del proceso electoral. Tendría que haber empezado el proceso electoral para que ellos pudieran desahogar este procedimiento interno para poder elegir a este coordinador o coordinadora que en el fondo es su candidata o su candidato a la presidencia de la República. Lo hemos visto en precedentes de las gubernaturas. La más cercana, por supuesto, fue la de Delfina Gómez, que igual la designaron coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Al final no hizo nada que tuviera que ver con la defensa de la Cuarta Transformación, se regresó unos cuantos días al Senado y luego de ahí se fue a registrar
como candidata al gobierno del Estado de México. Esto mismo va a ocurrir aquí, pero es un hecho concreto que estamos en una etapa de simulación que, al haberse formalizado ya en los mecanismos estatutarios internos de Morena, pues le da a los partidos de la oposición exactamente la misma posibilidad. Y lo van a hacer, ya anunciaron también su mecanismo que lo tendrán listo para el día 26, es decir, el lunes de la semana que sigue. Estaremos viendo cómo la coalición Va por México, los partidos que están ahí, dan a conocer cuál va a ser el método que quieren ellos seguir para elegir la candidatura de la persona que corresponda, que enfrentará a Morena en las elecciones del próximo año. Es una violación flagrante a la ley, mi estimado Javier, porque con independencia de que estemos o no de acuerdo con las normas, es un modelo cerrado, pero es un modelo vigente. Sí. La ley establece con toda claridad en qué momento tendrían que empezar las precampañas, pero Morena se superadelantó, y si me apuras un poco, lleva 2 años haciendo esto. Hace más o menos 2 años, en el 21, por estas fechas, el presidente aludió por primera vez a las corcholatas, y desde ahí se desencadenaron un conjunto amplio de campañas promocionales de cada uno de ellos, a propósito de las elecciones locales, a propósito de la consulta popular para ver qué hacían con los expresidentes, la revocatoria de mandato, las 6 gubernaturas del año pasado, las gubernaturas de este año, campañas en tweets, campañas en todas las plataformas y redes sociales, las pintas de las bardas, los espectaculares y hasta clases masivas de Vox con comentarios alusivos a la jefa de gobierno. Entonces, estamos claramente en una etapa de simulación y en lo que claramente son precampañas adelantadas, en este caso por el partido de Morena. A ver, te pregunto, ¿dónde da la impresión que la autoridad electoral ha sido, si quieres vamos a utilizar palabras, ¿no? Prudente, irresponsable, cautelosa, pero lo que haga, como ya hace rato lo planteabas, esto, haga o no haga, el 26 de junio puede salir en un mes el candidato, 2 meses, ciudadano, si quieres, o lo que quieras, de la oposición, o puede surgir, ¿no? Ya ves que hay por ahí un personaje que también ya dijo que quiere ser presidente, en fin, pues yo te diría, pueden surgir uno de ellos y ¿qué les van a aplicar? ¿La ley no es la ley o ante qué estamos? Mira, yo creo que el Instituto Nacional Electoral, sobre todo con un acuerdo que dictó el viernes pasado, pues trató de colocar una relación de cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer durante este proceso que se llama intrapartidario de Morena. El INE reconoce en ese acuerdo de medidas cautelares que son actos internos de Morena, pero bueno, evidentemente, por más que lo dibujen y por más que queramos utilizar eufemismos, claramente es una precampaña, pero el INE tuvo, digamos, una virtud en ese acuerdo para señalar qué es lo que no se puede hacer de acuerdo con la ley, pero sobre todo un hecho que a mí me parece importante en el acuerdo. Sí les dijo con toda claridad que si vulneran las normas que tienen que ver con las precampañas y las campañas, entonces se harán acreedores a una sanción extrema que consistiría en que en el momento que corresponda no los registren como precandidatos o candidatos. Aquí el dilema es ver si el INE se va a atrever a hacer eso. Eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. Si el Instituto Nacional Electoral es congruente con lo que está diciendo, pues todas las demás quejas que se le presenten, ya sea a propósito de las precampañas adelantadas de Morena o de los partidos de la oposición, pues tendría que valorar exactamente en los mismos términos, ir acumulando sanciones en el desahogo de estos procedimientos internos de los partidos políticos y, por supuesto, que llegado el momento, negar el registro. Pero aquí enfrenta el INE también un pequeño problema, menor, por cierto, que es su relación con el tribunal, porque de repente el INE dice una cosa y el tribunal le cambia la jugada al instituto. Entonces creo que las autoridades electorales están en una tremenda encrucijada, porque tendrían que ser congruentes con las decisiones, y si realmente quieren tener un arbitraje correcto que no lastime el principio de la equidad, tendrían que, establecer las tarjetas amarillas y las rojas por igual, tanto para Morena como para los otros partidos cuando vulneren la ley. No tardan ellos en incurrir en las violaciones que el INE les dijo en este acuerdo, porque les dice: no hagas llamado al voto, no te posiciones frente al electorado como que si quisieras ocupar un cargo de elección popular. Bueno, eso, la verdad de las cosas, es absolutamente claro. Ellos están buscando no les importa ser coordinadores o coordinadora
de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, les importa la candidatura presidencial. Y claro que en algún momento, en las emociones de los mítines, en las disputas internas que ellos mismos tienen, sobre todo Marcelo y Claudia Sheinbaum, pues va a llegar un momento en que hagan llamados claros al voto. Y de hecho la ex jefa de gobierno ya se refirió concretamente cuando presentó a Martí Batres hace 3 o 4 días, pues dijo claramente que ella se iba en la búsqueda de la presidencia de la República. Y Marcelo Ebrard, el día de hoy, al arranque de su precampaña adelantada, pues nada más ni nada menos propuso la creación de una Secretaría de Estado. Pues eso tiene que ver con las funciones de un primer mandatario, con las funciones del titular del Ejecutivo, que mandaría modificaciones a la ley orgánica de la administración pública para incluir esta nueva secretaría, que por cierto, la persona que él propuso pues le dijo que no. Pero de cualquier manera, eso es claramente una cuestión alusiva al proceso electoral, y obviamente el INE se va a meter en la necesidad de revisar todas estas cuestiones que después a su vez le va a revisar el Tribunal Electoral. Pero a mí me parece, Javier, que obviamente cualquier persona que esté en esta tesitura de buscar una candidatura por Morena o por los demás partidos, pues está exactamente en el mismo riesgo. El INE le tendrá que ir marcando sus infracciones y en su caso negarles el registro, como ya se los dijo. Vamos a ver si es cierto que lo cumplen. No creo. Oye, pero a ver, déjame plantearte algo más. Todo indica que se va a declarar no válido el plan B que aprobó en la segunda parte del plan, validez, la segunda parte del plan B. Todo indica que va por el mismo derrotero que la primera parte del plan B, ¿no? Que fue la que se discutió. Por lo que se sabe, el ministro Javier Lainez Potisek está en ese rumbo. A ver, una opinión sobre eso, ¿qué es lo que ves? Porque seguramente va a haber fuegos artificiales verbales, que va a ser un contento, ¿no? Mira, yo creo que eso es congruente con la primera decisión que tomaron de anular la primera parte del del plan B por violaciones flagrantes al proceso legislativo. Es decir, por cuestiones de forma, ni siquiera han entrado al fondo del asunto. Y aquí me parece que lo saludable para el proceso electoral que empezará en septiembre es que le da estabilidad a las normas. Ya sabremos con toda claridad cuál es el marco normativo que se va a aplicar. Siempre ha sido muy confuso, sobre todo en estos últimos 5 meses, saber qué es lo que va a aplicar la autoridad electoral, porque de repente que podrían revivirlo, que de repente van a echar a andar de nueva cuenta el plan B o que no va a entrar en vigor. Ya sería demasiado complicado en términos logísticos. Ya olvídate de todas las cuestiones que hemos discutido sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las propuestas contenidas en esta parte del plan B, que es la más densa, es la que recorta al Instituto Nacional Electoral, es la que fortalece a los partidos políticos, es la que cambia el sistema de medios de impugnación. Ese plan, que es el más denso y que modificaba reglas sustantivas para la organización del proceso electoral, pues simplemente ya no podría entrar en vigor porque ya estamos dentro de los 90 días previos al arranque del proceso. Se violaría otra norma constitucional que prohíbe esas modificaciones hasta 90 días antes del arranque del proceso electoral. Y te diría una última cuestión. Yo creo que para efectos claros, pues para las autoridades electorales, para los ciudadanos, para los contendientes, para los partidos políticos, es sano que la Corte de una buena vez deje sin efecto esta segunda parte del plan B para que ya tengamos una claridad absoluta con relación a las reglas del juego político electoral que se van a aplicar en los procesos que son fundamentales a partir de septiembre de este año, porque renueva sí la Cámara de Senadores, Diputados, la presidencia, que es por supuesto la elección más relevante, pero también tienes 9 gubernaturas en juego, varias de Morena. Es la primera vez que Morena va a estar en la evaluación ciudadana en las urnas y tiene entidades muy importantes, Veracruz, Chiapas, la propia Ciudad de México, y obviamente el Movimiento Ciudadano pues tendrá Jalisco, y obviamente Morelos también entrará en esta cuestión. Son 9 en total. Entonces yo creo que es mejor que tengamos ya absoluta claridad y que ya no estemos ahí especulando con el asunto de qué reglas son las que se aplican. En ese sentido, creo que la Corte es congruente con lo que hizo en la primera parte. Ya medio empecé a ojear el proyecto que ya circuló por ahí en redes sociales
del ministro Lainez, y es exactamente la misma argumentación. Son violaciones al proceso legislativo, no se meten a la parte de fondo, pero es congruente con la anulación de la primera parte del Plan B, y con eso, en mi opinión, Javier, es una buena noticia, porque tendremos ya una normativa absolutamente estabilizada rumbo a lo que van a ser unas elecciones no solamente densas, sino extremadamente complicadas. Marco Antonio Baños, te mando un gran saludo y gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo y mi gratitud como siempre. Hasta luego. Gracias, Marco. Fíjese, el otro día en Radio Congreso conversábamos con Héctor Vasconcelos y con Olga Sánchez Cordero, senadores de Morena. Y Olga Sánchez Cordero, cuando le pregunté de esto del Plan B, decía algo ahorita similar a lo que nos planteaba Marco Antonio Baños. Fíjese que la forma en que se habían hecho las cosas en el legislativo había sido, utilicemos una palabra, trompicadas, y que no contenían los mecanismos que merecieran su aprobación. Entonces Olga Sánchez Cordero dijo, a ver si no nos los para en la Corte, o más bien dijo, la va a parar la Corte. ¿Lo dijo quién? Una exministra de la Corte que sabe de qué se trataba. Entonces ahí como para que se piense bien, y ahora que se decida, todo indica que se declara invalidez a la segunda parte del Plan B. Ahora que esto suceda, si eventualmente sucede, hay que tener cuidado con los fuegos artificiales verbales, que luego no ayudan mucho, que digamos.